Muy buenas tardes con todos y todas ustedes. Un jueves más, una tarde más para llegar a sus hogares con mensajes como siempre que ustedes puedan ponerlos en práctica en su día a día. En este mes de julio ya saben que lo hemos dedicado a los adolescentes, a esta edad que muchas de las veces los padres consideramos tan difícil y que tenemos que saber cómo enfrentarla y sobre todo cómo manejarla. Por eso, durante este mes, ustedes tendrán en el live de la Casa de la Diabetes a expertos en este tema que nos podrán ir despejando todas esas dudas que tenemos frente a esta hermosa etapa que viven nuestros niños para llegar a su edad, a su juventud. Así es que como padres, como abuelitos, pongamos mucha atención, porque el tema de hoy con nuestra invitada muy especial es un tema muy interesante. Está con nosotros la doctora Caterina Esteves Abad, endocrinóloga pediatra. Ella es miembro del staff de la Casa de la Diabetes. También trabaja, es docente de la Universidad de la SUAY y tiene su consulta privada en el Hospital San Juan de Dios. Katy, como siempre, le tratamos con mucho cariño. Nosotros nos va a comentar un tema muy interesante. Es el crecimiento y desarrollo de los adolescentes. Algo que muchos de ustedes nos han estado preguntando y que como padres, inclusive en las conversaciones que hemos tenido, nos han podido decir por qué nuestros hijos están desarrollando cada vez más pronto o les está llegando la menstruación o sus cuerpos están cambiando. ¿Qué está pasando? Ese va a ser justamente el tema de hoy. Muchas gracias, Katy, por estar con nosotros y por habernos regalado este tiempo para despejar las dudas e inquietudes de todas las personas que nos siguen jueves a jueves. Muchas gracias, Fer. Para mí, como siempre digo, cuando me invita a la Casa de la Diabetes es regresar a mi casa, porque es mi casa, estoy siendo parte de ella de forma activa, así que también me pueden encontrar en el Centro Médico Casa de la Diabetes y para mí, nuevamente un gusto, un placer y sobre todo dispuesta a aclarar estas dudas de esta época tan bonita como usted lo ha dicho y que tampoco nos acordamos, porque esto es importante recordar cuando somos padres que fuimos también adolescentes, que tuvimos ciertas dificultades y creo que eso nos va a facilitar el camino. Sí, y debemos recordar para poder entender a nuestros hijos y para poder ver esas características que se presentan. Pero como decíamos, tenemos que hablar mucho de la parte física, Katy, porque la parte psicológica de una u otra manera la estamos trabajando en los otros jueves. Pero es importante que entendamos qué es la pubertad y que usted nos va a aclarar sin duda de la mejor manera. Bueno, para empezar creo que todos sabemos que la pubertad es aquella transición entre la infancia y la edad adulta. Y en esta etapa lo que tiene es importantes cambios físicos, funcionales, psicológicos, psicosociales y que anatómicamente u orgánicamente se caracteriza por aparición y desarrollo de caracteres sexuales secundarios, cambios de voz, aparición de barba, acné, finalización del crecimiento, eso quiere decir que tienen un crecimiento más rápido que les llevará a la talla adulta y obviamente la adquisición de la capacidad reproductora tanto del hombre como de la mujer. Entonces, cuando definimos pubertad, siempre tenemos que saber qué es esa transición entre la infancia y la edad adulta. ¿Y en qué edad es una edad oportuna para la pubertad? O sea, ¿en qué edad la consideraríamos que estamos dentro de lo normal? Si podemos tomarlo como una expresión. Por supuesto que sí. En la actualidad se dice que nosotros hombres y mujeres siempre hemos sido distintos. Y cuando hablamos de pubertad, el inicio de la pubertad también se diferencia por sexos. En el niño, la aparición o los cambios iniciales se pueden dar entre los 9 y los 14 años. Mientras que en las niñas, la aparición sobre todo que es del pechito, de la telarquia, que es lo que nosotros llamamos en endocrinología, se puede dar entre los 8 y los 13 años. Pero, como ustedes saben, las mujeres tienen un precoz crecimiento, un precoz desarrollo y se puede decir que fisiológicamente, que normalmente la niña puede empezar sus cambios entre los 9 y los 13 años y este periodo de 8 a 9 años es lo que nosotros llamamos pubertad adelantada, que es una variante de la normalidad, pero que en la actualidad se corresponde como una edad fisiológica. Entonces recordemos que en las niñas es la aparición del botón mamario, el crecimiento del pecho, que se puede dar entre los 8 y los 13 años, mientras que en los niños lo que nosotros valoramos es los cambios a nivel
de los genitales, el aumento del volumen testicular y que se puede dar entre los 9 y los 14 años. Entonces, hacemos diferencias por sexos. Es importante conocer justamente estas diferencias que tenemos en cada uno de los sexos, porque muchas veces como padres nos preocupamos. Recuerdo yo que cuando mis hijas desarrollaron, a veces hablar de 11, 12 años era como que lo adecuado y cuando era entre 8 y 9 años era como que estaban adelantándose. Ese es mucho el pensamiento de la sociedad, o sea, es mucho el pensamiento de los padres. Creo que es importante, Katy, que usted nos aclare estas características que se dan en esta pubertad adelantada, como usted nos ha dicho. Sí, es importante saber que cuando hablamos de pubertad adelantada, que se puede dar entre los 8 y los 9 años, no necesariamente necesita una intervención o una frenación o un tratamiento de esto, ¿sí? Lo que nosotros generalmente hacemos cuando vemos entre los 8 y los 9 años la aparición de estos caracteres que definen inicio de la pubertad, tenemos que tener claro que al ser un variante de la normalidad, puede tener un comportamiento tranquilo, lento, paulatino, que lleve a los desarrollos normales. Pero también esta puede tener un comportamiento acelerado, ¿sí? Entonces, claro, que el crecimiento o que el volumen mamario aumente rápidamente en tiempo corto. Y esto ya se convierte en patológico y tiene que ser valorado por un subespecialista. Eso es importante saberlo porque a la consulta llegan varios papás con esta preocupación que están dentro de una pubertad adelantada, pero cuando esta se vuelve rápidamente progresiva, realmente tenemos que dar un tratamiento, debemos mantener un control para evitar cualquier tipo de complicación a largo plazo, que la complicación más frecuente y que más nos angustia a los médicos o a los papás es que se venga la menarquia, la primera menstruación antes del tiempo que debe presentarse, ¿sí? Entonces, esto es importante saber. Entonces, claro, si yo a los 8 años le veo a mi niña que empieza con el botón mamario, tengo que tener la pauta inicial de que esto es normal. Pero si yo veo que esto corre, que el aumento del volumen mamario está acelerado, que los cambios, aparición del vello de la axilar o vello a nivel del pubis también se incrementa de forma exagerada, pues no, son indicios en que esta tiene un comportamiento acelerado y que no va a llegar a un buen término, ¿no? Y justamente el tema es una de las dudas que tienen mucho los padres y es el tema cuando llega la menarquia. Alrededor de la llegada de la menarquia o la menstruación, como también se la conoce, hay muchos mitos, ¿no es cierto? Que a veces, que justamente es lo que vamos a hablarnos en un momento más, pero ¿a qué edad debe llegar la menarquia? ¿Se considera adecuado en las niñas? Perfecto. Siempre como en todo el cuerpo humano tenemos lo que se llama timing, ¿no? Este tiempo de desarrollo fisiológico normal que nos permite la adquisición de nuestras características sexuales de adulto en un tiempo adecuado, ¿no? Esa es la clave del desarrollo para saber que el progreso va haciéndolo bien. Se dice que desde la aparición del botón mamario debe pasar entre 18 meses a 24 meses para que se dé la primera menstruación. Entonces, eso quiere decir que desde que la niña empezó con el botón mamario debe pasar entre 1 año y medio a 2 años para que se dé la menarquia o la primera menstruación. Entonces, eso le da al cuerpo el tiempo necesario tanto para formación, para crecimiento y llegar a una talla final y obviamente a un desarrollo fisiológico normal. Qué interesante saber esto, porque muchas de las veces nosotros hablamos de pubertad cuando nuestras hijas desarrollan o les llega la menstruación. Ahí es cuando recién como padres comenzamos a creer que están en la pubertad y nos hemos podido dar cuenta que ya hay indicios, que ya hay sintomatología anterior que nos puede dar pautas de que nuestros hijos están ya entrando en la pubertad y que no necesariamente en el caso de las mujeres han menstruado. También hay otras curiosidades, podemos decir, de los padres frente al desarrollo de los varones. Siempre dicen que los varones son un poquito más lentos, que a ellos les llega más tarde. ¿Por qué hay estos comentarios? ¿Por qué hay estas opiniones?
Es verdad. Fisiológicamente los varones se maduran o crecen un poco más tarde que las mujeres, por eso en el momento en que los pares tienen las mismas edades, ustedes ven que las mujeres son más altas, más maduras, un poco más desarrolladas, mientras que los niños siguen siendo todavía niños, ¿no? Entonces esta diferencia es normal, es fisiológica y se entiende por el hecho de que ellos maduran más lento y necesitan mayor volumen hormonal de testosterona, sobre todo para hacer un mejor estirón, porque ellos nos tienen que superar en el estirón para llegar a su talla final. Entonces, la maduración en los varones es más tardía y generalmente en ellos tenemos algunas características que en las mujeres también se pueden presentar, pero en ellos el cambio de conducta es mayor, sí, empiezan a contestar un poco más, se vuelven un poco más independientes, un poco más solitarios, el cambio de la voz, la aparición de los primeros vellitos a nivel del labio o de los primeros granitos, que esos son indicios sobre todo que los papás les llama la atención, sobre todo en los varones. En las mujeres también pueden darse esto, sí, también puede aparecer cambios de olor corporal, los granitos en la cara, que el pelo se vuelve un poco más grasoso, que le aparezca un poquito de vellos, pero en las mujeres existen variantes de la pubertad que son benignas y que tienen que ver con estos cambios precoces antes de desarrollar el botón mamario, pero en cambio en el varón siempre la aparición de vello y todo esto nos hace pensar de que pueden empezar con la pubertad. Ya que yo siempre digo, en las mujeres es mucho más sencillo que los padres se den cuenta que están empezando, porque claro, se ponen las camisetas y la mami dice, no, doctora, yo veo por ahí algo que antes no tenía, veo que les sobresale. Mientras que en cambio los varones, creo que la relación y el pudor propio de los niños, que esto es normal, sí, que esto es normal, hace que en ellos siempre la conducta de inicio puberal sea un poco más tardía, ¿sí? Siempre que vienen, cuando vienen a la consulta, es porque por suerte la mamá entró durante el baño y le miró por ahí que había un velito donde antes no había o vio alguna característica que le llamó la atención. Entonces, es normal que en los varones consulten más con inicio puberal cuando hay esto, cambios de olor, cuando sale el acné, el cabello ha cambiado, cambios de la conducta. Entonces, en los varones es mucho más difícil poder definir que los papás vengan ante una pubertad precoz. Sí, es mucho más complicado. Como usted dice, ellos son un poco más restringidos, un poco más calmados, no expresan mucho, el silencio en ellos comienza a primar y creo que esa es una de las características que los padres debemos tener para darnos cuenta. Ese aislamiento, el querer estar solos y ahora pues en el celular o en sus juegos de video, creo que debemos poner mucha atención. Pero Katy, es importante recordar que frente al tema sobre todo ya de la menstruación en las niñas y el desarrollo en los niños, hay muchos mitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de que una vez que la niña desarrolle o le llegue la menstruación, ya no va a crecer, se queda de ese tamaño, o otro tema es que también los padres intentan suspender la menstruación. ¿Se puede hacer eso? A ver, claro que sí. Yo siempre digo que un endocrinólogo tiene la capacidad de manipular al organismo como crea conveniente. Sí, esto es importante, ¿no? Porque uno juega con la fisiología de alguna forma. A ver, es un mito creer que una vez que la niña tenga su menstruación, deja de crecer. No, esto es un mito totalmente. Cuando se da la menstruación, lo que cae es la velocidad de crecimiento. ¿Sí? Venían creciendo 8, 10 centímetros al año y resulta que después de la menstruación desacelera el crecimiento, pero siguen creciendo. Normalmente se dicen en las guías internacionales que una niña después de menstruar tiene la capacidad todavía de crecer entre 6 a 8 centímetros después de la menstruación. Entonces hay que hacerlo bien, ¿no? Porque ahí sí va a ser mi crecimiento final, pero esto es lo que nos dicen las guías internacionales. Ahora, con respecto a esto de la frenación o la modulación puberal, claro que se puede hacer, claro que se debe hacer en los casos en los cuales lo requiere. ¿Sí? Esto es indiscutiblemente, no por crecer más voy a frenar una pubertad en edad fisiológica. No, no es así. ¿Sí? Nosotros tenemos criterios de valoración para saber
cuándo voy a frenar, cuándo voy a modular y cuándo la voy a dejar revolucionar. Por eso pedimos y solicitamos exámenes, la radiografía de la mano, la ecografía que nos permita valorar la longitud del útero, el volumen ovárico. Claro, eso nos permite saber más o menos cuándo va a suceder cualquier tipo de situación que se dé. La frenación de la pubertad va a estar dirigida siempre, o se piensa que sí es siempre, con las niñas que presentan pubertad precoz menos de 8 años. Antes de los 8 años, el botón mamario, la aparición, esto es pubertad precoz, hasta que se demuestre lo contrario, y tiene que ser una urgencia endocrinológica de valoración inmediata para que se dé el tratamiento, sea como frenación o buscar la causa y retirarla. ¿Sí? Esto es sumamente importante. La frenación y la modulación entre los 8 y los 9 años también va a depender. Habrán niñas que en el momento que nosotros le vemos, si vemos que es una pubertad que va lenta, es probablemente que la modulemos, que le permitamos ir haciendo de forma paulatina a que se llegue el tiempo o que se cumpla el tiempo para que se dé la primera menstruación. Pero también es evidente que en esta edad, si nosotros vemos que la niña está corriendo, ¿sí? De que esto viene muy rápido, decidamos frenar para evitar las complicaciones a mediano y largo plazo que se pueden tener. Entonces, la frenación es de criterio endocrinológico pediátrico. No se frena a una niña por querer crecer más. No puedo frenar a una niña porque quiero que me crezca más, porque pienso que si le quito la menstruación va a crecer más. No, fisiológicamente el cuerpo no funciona así. Se ha visto inclusive que de frenaciones inadecuadas e inapropiadas podemos comernos el crecimiento del niño. ¿Sí? Entonces esto es importante tenerlo claro. El médico con los criterios, con el protocolo, con todo esto que se debe hacer para valorar la pubertad, lo que hacemos es sugerir y tomar la decisión con los padres. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Y se decide el tratamiento. Pero yo realmente de forma personal, frenar una menstruación para que crezca más, no lo he hecho y tampoco creo que sea la indicación endocrinológica correcta. Justamente en ese tema es importante saber que muchos padres consideran esta opción como algo, como usted lo ha dicho, el freno, la menstruación y mi hija va a crecer o va a estar mucho mejor, va a desarrollar mejor y no sabemos lo que acabamos de escuchar, que esto no nos va a servir y que es un criterio netamente endocrinológico. Pero dentro de las otras preguntas que nos han hecho, no sé si yo me voy a expresar de una manera correcta para decirla, pero ¿qué pasa cuando a la niña, ¿no es cierto?, entre los 8 o 9 años le llega la menstruación? Esta producción hormonal natural del cuerpo hace que se pierda esta parte del infantilismo, de todavía lo que dicen los padres del juego con las muñecas. Yo siento que mi hija ya está desarrollando, ya es más vanidosa, ya quiere usar otro tipo de ropa, y por eso los padres se ha generado esa preocupación en los padres, porque cada vez es una edad más temprana, ¿no? Es una edad más temprana en la que vamos viendo estos cambios. Entonces, no sé si tiene también influencia la parte hormonal. Por supuesto que sí. Primero, Fer, una niña que me menstrue de 8 a 9 años ya está mal. Sí, porque si me menstrua a los 9 años, eso quiere decir que entre los 7 y los 7 años y medio presentó botón mamario, recordándonos el tiempo de cuándo tiene que presentarse la menarquia. Entonces, esto es una pubertad precoz y seguramente tiene que ser estudiada y frenada. O sea, 8 y 9 años que me menstruen, no, esto no es normal. Esto es patológico. Que empiecen las menstruaciones entre los 10 años y medio, sí, porque ya vamos viendo que la pubertad adelantada puede ser fisiológica o una variante de la normalidad y puede ser aceptable, siempre y cuando el crecimiento no se me vea afectado. Eso quiere decir cierre de cartílago óseo, cierre de cartílagos de crecimiento precozmente. Entonces, con respecto a su pregunta, ¿sabe que una de las indicaciones para frenación y modulación es la conducta del paciente? Claro que sí. Si yo le veo a una niña que está totalmente todavía vinculada a la actividad infantil y que me menstrue, sabe que la conducta psicológica
tiene una indicación para frenación de la pubertad, porque la niña no está preparada psicológicamente para estos cambios. En cambio, vamos a lo contrario. Si yo veo a una niña de 8 años que sus cambios psicológicos están muy adelantados en correlación a su edad, lo primero que tengo que valorar es pubertad, pero también tengo que valorar la parte psicológica y eso usted me ayudaría, ¿no es cierto? Tengo que saber con quién qué está viendo, con qué está teniendo contacto, porque claro, ¿no? El desarrollo psicológico puede verse adelantado y afectado no de la parte endocrina, sino de la parte social, medio, macroambiental. Entonces, esto también es importante saberlo, pero si yo veo a una niña de menor tamaño teniendo algunas situaciones no apropiadas para la edad, por supuesto que tenemos que valorarle de forma hormonalmente, pero también ir más allá, ¿sí? Preguntar cuál es el macro y el microambiente, con qué está viendo, con qué tiene contacto, y claro, o sea, nuestros hijos, usted lo ha dicho, pasan la mayoría de tiempo frente a un ordenador y frente a un computador. Muchos de nuestros niños, por más que hagamos un bloqueo o busquemos la forma de controlar, están expuestos a información inapropiada, inadecuada y que no la van a comprender o que la van a comprender de una manera no adecuada para la edad. Entonces, esto hay que tenerlo sobre todo en una balanza para la valoración de pubertad. Pero hemos hablado, Katy, de la pubertad precoz. Pero ¿qué pasa en el otro extremo? Muchas de las veces hay ya adolescentes, ¿no es cierto?, que superan los 15, 16 años algunas veces y que no les llega la menstruación o el desarrollo en los varones, porque, bueno, siempre a la mujer se le enfoca y como que la menstruación es la puesta en marcha, ¿no? Pero ¿qué pasa con los varones que también pueden tener ¿cómo sería? Retraso en el tema del desarrollo, de su desarrollo puberal? ¿Se pueden dar esas cosas o ellos ya están en una pubertad y solo no les llega la menstruación o solo no les llega este tipo de desarrollo? Perfecto. Siempre cuando se habla de pubertad, en el momento de la valoración, se trata de ver más o menos un comportamiento familiar, un comportamiento genético. Claro, la epigenética en la actualidad, cuando hablamos de pubertad, tiene una carga inmensa, pero en el momento de la valoración nosotros siempre preguntamos al papá o a quien la persona que acompaña sobre cuándo fue la adolescencia, la mamá cuándo tuvo su primera menstruación, y esto nos da una idea más o menos del comportamiento biológico del paciente, si es mujer, o cuándo fue los primeros cambios en el varón. Entonces les dirigimos y les decimos cuándo le salió la barba, cuándo fue los cambios de voz, desde cuándo utiliza desodorante. Entonces los papás van acordándose, van haciendo relación y dicen, bueno, a los 14, a los 15 años. Entonces esto sí que nos da un mapa de guía de ver cómo puede comportarse el paciente pediátrico. Ahora, cuando hablamos de pubertad tardía o pubertad retrasada, es una entidad que es más frecuente en los varones, ¿sí? Sin embargo, también hay criterios que definen la pubertad tardía en mujeres, que se dice que no aparece el botón mamario, ¿sí? El incremento de la mama, a una edad de 13 años. Y en cambio, en el varón, cuando no hay un incremento del volumen testicular, a los 14 años. ¿Sí? Entonces, así como hablábamos de pubertad por edad, en pubertad tardía o retrasada también tenemos un corte de edad cuando hablamos de mujeres, ¿sí? Que es la no aparición del botón mamario a los 13 años y el no aumento del volumen testicular en los varones de los 14 años. Hay que recordar que la pubertad retrasada es importante saber lo que es más frecuente en los varones, ¿sí? Por esta diferencia de relación que tenemos. Y siempre me preguntan cuando vemos un paciente con pubertad tardía o pubertad retrasada, ¿a qué se llama pubertad detenida? Porque también lo pueden escuchar, ¿no? Y claro, el pediatra nos deriva y dicen, doctora, la pubertad está detenida. Entonces, ¿qué es esto? La pubertad detenida suele ser aquella que puede haber empezado a la hora fisiológica, a la hora normal, y que no llega
a completarse, o sea, que no transcurre el tiempo necesario para que se dé más o menos, entre comillas, su término. Entonces, la pubertad detenida es aquella que aparecieron ciertos caracteres, pero ya lleva entre 4 a 5 años entre su inicio y el desarrollo gonadal o el desarrollo puberal completo no se da. Sobre todo el crecimiento en los varones o la aparición de la menstruación en las mujeres. Entonces, son términos que manejamos los endocrinólogos pediatras, pero la pubertad retrasada es mucho más frecuente en los niños, en los varones. Perfecto. Katy, y otra de las preguntas que nos han hecho muchas de las veces los papás, sobre todo de los niños con diabetes, de las niñas con diabetes, es que en algún tema, en algún tiempo, la diabetes puede afectar este desarrollo o puede limitar o puede retrasar. ¿Qué características especiales tendrían nuestros pacientes con diabetes en este tema de la pubertad? Sabe que es una pregunta muy importante dentro del contexto de pubertad asociada a otro tipo de enfermedades, ¿no? A otro tipo de patologías. Cuando acompañamos a los niños con diabetes tipo 1, intentamos, lo que mejor tenemos que hacer es mantener un control metabólico adecuado, ¿sí? Que se mantenga un control médico, un control educativo, un control nutricional, que permita que el control glucémico, que los valores de glucosa se encuentren dentro del rango de tolerabilidad, dentro del rango normal para un paciente con diabetes, y esto hace que el cuerpo permita su desarrollo fisiológico igual que un paciente que no lo tuviera, siempre con ciertas excepciones. A veces los niños con diabetes pueden manejar un poco más de peso, usted sabe, muchas veces por el manejo de la insulina, pueden manejar un poco más de peso y hacer que este incremento inadecuado de peso en las mujeres haga que la pubertad corra un poquito más, ¿sí? Que se acelere, y que en los varones, en cambio, se detenga o que vaya más lento que esto. Entonces, creo que cuando hablamos de pubertad asociada a diabetes tipo 1, es importante saber que el control durante la pubertad debe ser más estricto. Debemos ser más estrictos en los controles glucémicos, más estrictos en la alimentación, en la actividad física, en las horas de sueño, para poder garantizar que ese paciente durante su crecimiento no va a tener ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Siga nomás. Pensé que me iba a preguntar algo más. Entonces, cuando hablamos de pacientes con otro tipo de trastornos, es importante saber que dependiendo de la patología vamos a tener una pubertad precoz o una pubertad tardía, pero en los pacientes con diabetes es importante recordar que el buen control metabólico es la clave de todo, ¿sí? Que siempre se debe mantener un control mucho más periódico cuando estamos en pubertad para poder así permitir que el crecimiento sea. Ahora bien, habrán pacientes que se encuentren estancados del crecimiento dentro de un control mal, de un mal control metabólico, ¿sí? Y eso es lo que cuando vemos, usted sabe, nos eriza la piel, porque nos ponemos mucho más angustiadas, porque tenemos tiempo, un corto tiempo para poder poner todo en orden, poner todo en checklist y decir, me voy a asegurar que este niño en corto tiempo mejore su control metabólico para que así él pueda crecer de forma normal, claro. Y después, cuando ya se da el crecimiento total, vuelve a tener gran problema del control metabólico. Si los niños y las niñas no nos encontramos bien, hacemos que las niñas menstruen, pero sus ciclos sean irregulares. Entonces vamos sumando los problemas. Entonces, por eso ahí es lo que yo siempre cuando tengo los papás les digo, el momento en que esto pasa, nos tenemos que poner la camiseta y empezar a hacerlo bien para que no nos corra factura en ningún momento, ¿sí? Tenemos que ser un poco más estrictos y usted sabe que la adolescencia y la diabetes muchas veces no se lleva bien, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir, cuando estoy frente a un adolescente con diabetes tipo 1, me tengo que acordar el doble de que cuando fui ternero para poderle ayudar. Entonces hay que bajar la carga emocional. Los papás tienen que ponerse a su nivel. Sí, es sumamente importante estar como un par para poder apoyar, porque habrán días en que no se quieran poner la insulina, porque habrán días en que no se quieran hacer el control.
Y claro, si el papá se convierte en el general de que, ¿por qué no te pones la insulina? Pero ya te dije que te hagas el control, pero ¿por qué no has hecho esto? Lo vamos a perder, ¿sí? Entonces, creo que en esa etapa, el papá tiene que ser un par y decirle, ¿te pusiste la insulina? No, no, ven, trae, ven, yo te ayudo a ponerte. Ah, no te hiciste el control, y hagámonos de nuevo un control, veamos cómo estamos, hagámoslo bien, pero motivándolo, porque el rato en que nos ponemos o muy serios, lo perdemos. Y esto no solamente en un paciente con diabetes, también en los adolescentes que no sufran ningún tipo de patología. Usted muy bien como psicóloga sabe que los problemas de un adolescente son graves para el adolescente, banales para los papás, pero graves para el adolescente. Entonces, yo siempre que hablo con los papás les digo, papás, tranquilos, la adolescencia es una patología, es una enfermedad que se cura con el tiempo, punto. ¿Sí? Y también les digo, acuérdese, cuando me vienen y se quejan de los adolescentes, es que no me hace caso, es que no me escucha, es que le tengo que repetir. Yo me pongo a pensar y le digo, ¿y usted cómo ha sido? Y se ríen, ¿no? Porque empezamos a recordar cómo éramos, ¿sí? Entonces le digo, acuérdese, cuando usted tenía un problema, para usted se le caía el mundo. ¿Y usted qué decía? Ah, pero es que mi papá no me entiende, es que papá no me escucha. Sea el papá que le hubiera gustado a usted tener. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque si no, los hijos empiezan a encapsularse y empiezan a distanciarse. Y ahí es cuando vienen nuestros problemas. Dejamos de conocer a nuestro hijo y se nos va de las manos. Entonces, es importante que durante la pubertad, frente a cualquier tenga o no tenga diabetes, nos abramos y hagamos la pubertad más ligera. Acordémonos cómo éramos. Eso es importante saber. Todos hemos pasado, todos hemos sido rebeldes, todos teníamos esa, siempre digo, esa sordera selectiva, ¿no es cierto? Que la mamá llamaba 10,000 veces hasta que nos gritaba y decíamos, ya, bajamos. ¿Sí? Es normal. ¿Sí? Pero en cambio, si yo al adolescente le empiezo a explicar, empieza el raciocinio, empieza a entender el por qué. Entonces, ¿qué es el otro consejo que siempre les doy a los papás? Pues, no le ordene, explíquele por qué le está pidiendo. Pero si somos capaces de decir, me haces esto porque soy tu mamá, no, pues no, ya desde el minuto 1 rompimos la comunicación. Pero si soy capaz de decirle, oye, Juan Francisco, ayúdame, ¿no ves que estoy cansada, estoy haciendo esto? Usted ve que ellos enseguida cambian el chip y porque le cuidan a la madre, enseguida cambian, ¿no? Y dicen, no, ya te ayudo. O ya están pendientes de esto. Entonces, yo creo que el cariño genera cariño. Que comunicación genera comunicación. Y esto no se puede romper porque les pedimos a los adolescentes comportarse como adultos sin darnos cuenta que todavía son niños. Exacto. Y tienen actitudes de niños que debemos respetar. Y los conflictos de los adolescentes muchas de las veces son con ellos mismos, ni siquiera son con nosotros los padres o con su entorno, son con ellos mismos porque no se sienten ubicados en el espacio en el que están. Muchas de las veces no saben si todavía son niños y tienen que estar en un espacio o si ya son jóvenes o adolescentes y tienen que estar en otro. Recordemos que, y podemos recordarlo nosotros, que nos ha llegado una edad en la que no nos invitaban a las fiestas infantiles, pero tampoco a las fiestas de los adultos. Entonces, nos quedábamos en el limbo sin saber en qué espacio disfrutábamos. Entonces, como dice Katy, realmente el tema del manejo del adolescente, de la actitud que debe tener el padre frente al adolescente es importante. Y como decíamos, adolescencia y diabetes debe haber mucha más comprensión, porque muchas de las veces estos problemas de relaciones familiares, de relaciones emocionales, generan esa descompensación metabólica que puede afectar a un óptimo desarrollo, en este caso de la pubertad o del desarrollo del paciente. Pero Katy, hay otra cosa ya para ir terminando. Durante este año hemos tenido, creo que 16 o 17 diagnósticos de diabetes tipo 1. Y si usted pone en su mente, han sido entre los 10 y los 15 años, en una población mayoritariamente de varones, ¿sí? ¿Qué explicación podemos dar? Porque muchos padres se cuestionan y se preguntan y dicen qué está pasando. Y eso en Cuenca y eso usted y la Casa de la Diabetes.
¿Cuántos pacientes más quizás que nosotros todavía no conozcamos también se han diagnosticado en esta época? Y también en los otros grupos, en Puerto Viejo, en Loja, en Machala, también tenemos esta situación. ¿Usted cree que tiene algo que ver la adolescencia con esto? A ver, yo creo que siempre cuando hablamos de diabetes todo puede pasar y lo hemos ido viendo al cabo de estos años. Y la pandemia sigue, continúa y nos dará nuevas sorpresas por delante. Apenas estas son las cosas que vamos viendo muy poco, pero el cambio de hábitos, el cambio de una vida llamada cotidiana o entre comillas normal, todo esto nos ha corrido factura, Fer, y creo que esto todavía nos falta por recorrer y no me quedaría más que decir que todo lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de una pandemia que la vamos conociendo y la vamos aprendiendo a vivir. No solamente así en diabetes, así como hemos tenido un incremento de los casos con debut, con diagnóstico reciente de diabetes tipo 1, lo mismo ha pasado con pubertad, Fer. Lo mismo, hemos despuntado el tener que frenar o modular pubertades adelantadas o pubertades precoces asociadas a los cambios de hábitos de las pacientes y de los pacientes. Hemos despuntado los pacientes con recaídas de sobrepeso u obesidad. Hemos despuntado los trastornos de la conducta alimentaria por el encierro y por la pandemia. Entonces, esta pandemia, ¿qué es lo que nos tiene que enseñar? A ser más fuertes y empáticos con los más pequeños, porque a la larga son los verdaderos héroes de todas estas situaciones que estamos viviendo. Y es lo que siempre hemos conversado, Fer. Usted y yo nos vemos, usted y yo salimos, pero nuestros niños no han salido ya 1 año y medio. Y los pocos que salen, vemos que están teniendo problemas y dificultades para volver a esto de aquí. Entonces, creo que es momento ya de empezar a prepararnos, porque creo que los niños tienen que empezar a salir de casa con todos los cuidados, con todas las medidas de bioseguridad, porque el ser humano es un ser humano sociable. El ser humano necesita de otro ser humano para continuar y para crecer. Entonces, recuerde que nuestros adolescentes en estos 2 años se han perdido los mejores años que usted y yo vivimos. Se han visto con sus amigas, no han tenido sus fiestas, sus compromisos, toda su vida social se volcó. Y cuando a mí me dicen, no, doctora, pero es que no entiende, quiere salir cada rato, yo me pongo a pensar, ¿cómo me habré comportado yo si a mí me hubiera tocado en mi época vivir la pandemia? De pronto sea distinto, ¿no? Tal vez totalmente distinto, porque en esa época no había tanta tecnología, de pronto era muy distinto, pero me tengo que poner en los zapatos de ese adolescente. Cada vez que yo les pregunto a los pacientes en la consulta, ¿y tú regresarías? Hasta ahora no hay uno que me diga no. Exacto. Todos me dicen, sí, doctora, sí quisiera volver a ver, sí quisiera regresar. Y digo, necesitan. Y somos los adultos los que les tenemos que preparar, los que les tenemos que cuidar. No, quitarnos ese miedo. Claro que todos tenemos miedo al contagio, miedo porque hemos perdido a personas cercanas, a un familiar, a un amigo, a un conocido. La pandemia nos ha quitado gente valiosa, se nos la ha llevado. Pero del miedo no se vive, y usted lo sabe, y usted me ha enseñado esto, que el miedo hay que dominarlo. Hay que tenerlo presente, porque esto me da la seguridad de cómo actuar, qué hacer, pero tengo que superarlo. No se puede vivir con miedo. Entonces, digo, ojalá usted ya habló con Claudia, sí, que nos dio muchas cosas y orientaciones sobre las vacunas en la edad pediátrica, y creo que eso nos ayudó mucho a solventar esto de que poco a poco tenemos que volver a esta vida, no a la nueva normalidad. A seguir viviendo, porque la pandemia no se va. A seguir viviendo. Y justamente en el tema de las vacunas, esperamos pronto tenerles buenas noticias. Estamos trabajando para ver si vacunamos a nuestros niños para que regresen con calma a las aulas. Queremos que regresen a sus aulas, a su familia, a sus amigos, como decía Katy, a su vida.
porque realmente ellos han sido los héroes de esta pandemia. El encierro, el dejar de hacer todas las cosas, muchas de las veces ha generado también estos problemas fisiológicos. Recordemos que la mente domina el cuerpo y cuando la mente no la tenemos en calma, pues podemos comenzar con daños también fisiológicos y también podemos afectarnos, como nos ha dicho Katy, en el tema de la alimentación, del sueño, la obesidad, el sedentarismo, el sobrepeso, están de la mano y eso es el desencadenante de muchas patologías crónicas. Realmente, Katy, quisiera seguir hablando porque este tema es un tema que nos priva y en la situación en la que estamos viviendo, realmente creo que queremos generar esa conciencia en la comunidad, queremos que ustedes vean rostros y que vean a profesionales expertos en el tema para que sepan que se puede hacer cosas, para que sepan que se puede prevenir, para que sepan que se puede controlar y para que sepan que se puede atender a tiempo. No dejemos que pasen las cosas por pasar, sino actuemos. Como padres, como abuelos, como tíos, como primos, tenemos esa responsabilidad de atender a nuestros niños. Katy, para terminar, un mensaje para todas las personas que nos han visto. Claro que sí. Bueno, primero un agradecimiento infinito, el tener que tolerarnos por este tiempo, el poder escucharnos. Y mi mensaje final sería que seamos el apoyo de la adolescencia, que permitamos que esa transición de niño a adulto sea lo más dulce y lo mejor que podemos recordar, que no seamos una piedra más, que seamos aquellos que permitan que la adolescencia no sea encasillada en patológica, que no sea encasillada o valorada de forma inadecuada, sino que ésta se dé como tiene que ser, de forma natural. Y lo podemos lograr. Por eso tenemos grandes profesionales en la ciudad y aquí está la doctora Caterina Esteves Abad, endocrinóloga pediatra, que como ella lo ha dicho, les puede atender en el Centro Médico de la Casa de la Diabetes, también en su consulta privada en el Hospital San Juan de Dios, en la Fundación Pablo Jaramillo. Ella siempre está dispuesta a apoyarles. Es una persona muy humana, trabajamos muchos años y creo que hemos hecho un equipo muy interesante para poder apoyar y cuidar la salud de usted, de sus hijos y de su familia, ¿por qué no decirlo? Así es que este ha sido un Facebook Live más, un jueves más. Esperamos podernos volver a ver el próximo jueves con otro tema más de la adolescencia que seguro ustedes lo podrán poner en práctica. Si no pudieron ver el programa desde el inicio, recuerden que está en las redes sociales de la Casa de la Diabetes. Que tengan una buena tarde.